Gracias, señora presidenta. El presupuesto consolidado del Ministerio de Presidencia va a aumentar de 354 millones hasta los 481 millones. Es un incremento de más de un tercio. Es esperable en un Gobierno que considera el gasto público y el aumento de gasto público como un fin en sí mismo, pero es un desastre para un país que ha roto un récord histórico absoluto de deuda pública. Hemos superado ya la barrera del 1,5 billón con B de euros, lo cual equivale a un 117% de nuestro PIB, y va a ser una losa insoportable que dejaremos sobre los hombros de nuestros hijos. La partida de gasto de presidencia del Gobierno se multiplica por 2,6, 2,7. Pasa desde los 51 a los 134 millones. Esto en parte está relacionado con el aumento del gasto de personal, que pasa de 34 a 38 millones. También con el aumento del número de asesores personales designados a dedo por el presidente del Gobierno, que pasa de 441 a 483. Tenemos el presidente del Gobierno mejor asesorado del mundo. Es cierto que una buena parte de esa casi triplicación del presupuesto de presidencia del Gobierno está relacionada con la presidencia de la Unión Europea que corresponderá ejercer a España en 2023 y nosotros deseamos que esa presidencia sea ejercida con dignidad. Ahora bien, mucho nos tememos que el presidente del Gobierno quiera convertir la ocasión en una plataforma para su promoción personal de cara a su posible aterrizaje en algún organismo internacional cuando haya perdido las próximas elecciones. Y esto es algo que no podemos permitir. No podemos permitir que los fastos europeos sean convertidos en una rampa de lanzamiento internacional del señor Sánchez o en un escenario para la representación de sus personales obsesiones ideológicas sobre el feminismo, sobre el fanatismo climático o sobre la memoria democrática, porque en la partida destinada a la presidencia europea hay un apartado específico sobre divulgación de los principios de la memoria democrática. Vamos a dar lecciones de memoria a nuestros socios europeos. Y ya que hablamos de esto, el presupuesto total de las políticas de memoria democrática salta desde los 11,8 a los 13,9 millones de euros, es decir, casi 14 millones invertidos en falsificación de la historia, en demonización de la media España conservadora y en reapertura de las heridas que estaban ya cerradas. Porque, efectivamente, señores socialistas, ustedes están consiguiendo reavivar en la generación de los bisnietos de la generación que hizo la Guerra Civil, reavivar en ellos odios que sus bisabuelos y sus abuelos habían enterrado hace ya muchas décadas. La historia que ustedes quieren grabar en las mentes de los jóvenes es una fábula maniquea y la prueba es que ustedes ocultan los crímenes del que consideran su bando. En las 55 páginas de la interminable Ley de Memoria Democrática no se dedica ni una sola palabra, ni una sola frase a las aproximadamente 60.000 personas asesinadas por la izquierda entre 1936 y 1939. Y al borrarlas de la memoria, ustedes las están matando moralmente por segunda vez. Por cierto, esos crímenes tuvieron lugar bajo la autoridad de dos presidentes del Gobierno socialistas, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. El primero de ellos conserva su soberbia estatua en los nuevos ministerios, mientras ustedes desentierran a Queipo de Llano y se preparan a desenterrar a José Antonio Primo de Rivera, que fue asesinado por la izquierda tras un juicio farsa. Por cierto, muchas de esas muertes tuvieron lugar bajo el símbolo de la hoz y el martillo que el diputado de Podemos exhibió orgullosamente en esta tribuna ayer mismo. De nuevo, la diputada de Podemos ha vuelto a reivindicar al Partido Comunista hace un momento. Bien, como entre las actividades generosamente financiadas por la Ley de Memoria figura la monumentalización de lo que llaman ustedes lugares de memoria, le voy a hacer, señor ministro, algunas propuestas constructivas. Por ejemplo, declaren lugar de memoria para Cuellos del Jarama, donde yacen 5.000 personas asesinadas por la izquierda. Declaren lugar de memoria la cárcel modelo, donde fueron asesinados cientos de presos políticos, entre ellos varios ministros y diputados de la República. Erijan un monolito en las escuelas pías de Barbastro, donde fueron encerrados, después fusilados, los 51 claretianos, seminaristas claretianos,
y erijan un monumento similar en Caspe, donde corrieron la misma suerte 91 personas por el delito de ser católicas. Por cierto, esos crímenes fueron ordenados por el Consejo de Defensa Regional de Aragón, organismo anarquista en el que reinaba el célebre asesino y asaltador de bancos internacional Buenaventura Durruti, a quien don Gabriel Rufián reivindicaba ayer abiertamente en Twitter. Desmantelen el vergonzoso monumento a Durruti que existe en León. Desmantelen los numerosos monumentos a Luis Companys, cuyo comité de milicias antifascistas de Cataluña es responsable de unas 8.000 ejecuciones, fue responsable de 8.000 ejecuciones en la Cataluña del Frente Popular. Y declaren lugar de memoria el Cabo Mayor de Santander, ese acantilado de 40 metros de alto, desde donde los milicianos despeñaron a tantas víctimas. Bueno, pero estos presupuestos todavía nos reservan una sorpresa. Es una partida para, y cito textualmente, la creación de una comisión técnica para el estudio de los casos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Hablemos claro, estamos hablando de la investigación de supuestos abusos policiales cometidos en la lucha contra la ETA y el Grapo en aquellos años de la transición. Pues esto significa que el Gobierno parece considerar que la ETA y el Grapo luchaban por la democracia y los derechos humanos, no por la secesión del País Vasco y el establecimiento allí de una dictadura comunista. Tal fue el celo democrático de la ETA que mató a 383 personas entre 1976 y 1983, entre ellas el militante socialista Germán González, asesinado en 1979 en Villarreal de Urrechu. Al extender ustedes el periodo de aplicación de la Ley de Memoria hasta 1983, están comprando el relato histórico de Podemos y de Bildu, según el cual no hubo una verdadera transición y, por tanto, no tenemos aún una verdadera democracia. La verdadera democracia presumiblemente llegará cuando abolamos la monarquía y la sustituyamos por una república confederal de naciones ibéricas con derecho de autodeterminación. Muchas gracias, señor Contreras.